Quizás estés exhausto, pero aún lo llamas fe. Quizás has llorado solo por las noches, pero sigues despertando diciendo que todo está bien, porque alguien necesita creer que Dios todavía tiene el control. Y lo tiene. Pero quizás no de la manera que imaginas. Quizás ese control ya no esté en el camino que insistes en seguir, porque a veces Dios cierra la puerta, pero seguimos llamando, seguimos orando, seguimos ayunando, seguimos intentándolo, porque has aprendido que rendirse es falta de fe. Pero hay una línea delgada y peligrosa entre la fe y la terquedad espiritual. Algunos confunden perseverancia con fidelidad, pero lo que llamas fidelidad podría ser resistencia. Lo que llamas prueba podría ser una advertencia. Lo que llamas llamado podría ser un apego emocional disfrazado de misión. Y esto es agotador. Es agotador porque tu corazón lo sabe, pero tu mente no lo acepta, porque tu alma clama, pero las silencias con versos que sirven más para justificar tu permanencia que para obedecer lo que Dios señaló hace mucho tiempo. Este camino se acabó, pero sigues ahí, aferrado, esperando, resistiendo. ¿Sabes qué duele? Es que no estás en pecado, no estás distante, no eres rebelde. Intentas hacerlo bien, pero lo intentas donde ya no hay gracia. Luchas donde la bendición ya te ha sido retirada, y esto es confuso, porque rezas, y el cielo guarda silencio. Ayudas, y sigues sufriendo. Esperas, pero todo en tu interior se siente abandonado. Pero no es abandono, es guía. Pero no quieres escuchar, porque escuchar significa soltar, y soltar duele más que insistir. La verdad es que Dios ya te dio permiso para detenerte, ya te dio señales, ya te dio paz, no la que te insensibiliza, sino la que te libera, pero sigues insistiendo. Y en este video te mostraré las 5 señales espirituales que con mayor frecuencia ignoran quienes están llamados a irse, pero aún así quieren quedarse, porque Dios no te obligará a irte, pero tampoco bendecirá tu resistencia. Él quiere tu rendición. Y hoy, quizás, sea el día para reconocer, no es que hayas perdido la fe, es que estás luchando contra la dirección. Antes de sumergirme en este profundo mensaje, quiero preguntarte algo. Si esta palabra te conmovió con solo el título, si sientes que Dios te ha estado hablando sobre cambios difíciles, quédate conmigo hasta el final. Porque este video no es solo una reflexión, es guía espiritual. Y puede que sea justo lo que tu alma ha estado esperando en silencio. Si conoces a alguien que persiste en un camino que ha perdido la paz, comparte este video con cariño. Quizás alguien necesite esta liberación tanto como tú. Y si este canal ha sido una fuente de consuelo y claridad en tu vida, suscríbete, activa la campanita, dale a me gusta y deja un comentario. Nos motivan en esta misión. Aquí, cada palabra está preparada en oración para llegar a corazones como el tuyo. Vayamos juntos, porque Dios habla, incluso en silencio. Apego emocional disfrazado de misión espiritual. No siempre es fe, no siempre es propósito. A veces solo es miedo a soltar. Dices que fuiste llamado a estar ahí, que Dios te plantó en este lugar, que tienes una misión, pero dentro de ti algo ya se rompió. Ya se rompió. Ha estado en silencio por demasiado tiempo y aún así persistes, porque has aprendido a confundir el apego con la fidelidad. Has aprendido a resistir como si fuera obediencia, cuando en realidad es solo tu alma tratando de evitar otra pérdida. El cuerpo da señales, el corazón da señales, pero lo llamas prueba, lucha, guerra espiritual. Dices que Dios te está moldeando, pero la verdad es que te estás enfermando por dentro, porque hay un cansancio que no viene del enemigo, sino de la resistencia a aceptar que Dios ya te ha mostrado que este ya no es el camino. Y la resistencia cansa, la resistencia te enferma.
La resistencia roba la ligereza de la fe y convierte la misión en una prisión que mantienes tú mismo por miedo a decepcionar a un Dios que ya te ha liberado. Es difícil admitir que lo que una vez fue la dirección de Dios ahora se haya convertido en nada más que nuestra insistencia. Jonás sabía que era profeta, sabía que Dios le hablaba, pero se resistió al llamado, no por debilidad, sino por orgullo. No quería ir a Nínive, no quería seguir un camino que violara su voluntad. Y el orgullo se disfraza bien, se viste de fidelidad, de propósito, de responsabilidad. Y tú, que siempre te has entregado, que siempre has querido hacer lo correcto, terminas creyendo que continuar es lo que agrada a Dios. Pero hay una frase que debe resonar en tu espíritu. No luchas por la fe, luchas contra la dirección. No es desobediencia, es miedo. Miedo a soltar, miedo a ser juzgado, miedo a oír que cometiste un error. Pero Dios no te acusa, te llama a descansar, a soltar lo que ya no da fruto, a comprender que la verdadera misión no te deprime, te impulsa hacia la luz. Y quizás hoy sea el día de aceptar. No, fuiste llamado a cargar con lo que Dios ya te pidió que dejaras atrás. Porque cuando el alma insiste en que Dios ya ha retirado su gracia, el peso aumenta, pero su presencia disminuye. Y no hay victoria donde su presencia ya se ha retirado. El silencio de Dios, que no es ausencia sino signo de redireccionamiento. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el cielo se ha vuelto tan silencioso? ¿Por qué esa sensación de presencia que una vez te guió ahora parece distante? ¿Por qué, incluso al orar, ayunar, servir, todo parece árido, sin color y sin respuesta? Quizás porque la respuesta ya se ha dado. Y ahora Dios guarda silencio no por ausencia, sino por redirección. Llega un momento en que Dios deja de repetir lo que ya ha dicho. Te ha dado señales, te ha mostrado puertas cerradas, te ha quitado la paz de ciertas conversaciones, te ha hecho sentir extraño en lugares que antes eran tu refugio. Pero sigues adelante, sigues esperando que Él confirme lo que tu corazón ya ha decidido. Y cuando no lo hace, lo llamas prueba. Pero tal vez no sea una prueba, tal vez sea una advertencia. Es un concepto inusual, pero profundamente bíblico. Dios guarda silencio no para castigar, sino para revelar si caminas por convicción o simplemente por confirmación. Si solo lo sigues cuando todo está claro, o si eres capaz de caminar cuando Él simplemente te señala y luego guarda silencio. Porque la fe no se trata de que te lo expliquen todo. La fe se trata de perseverar incluso cuando el cielo está en silencio, pero tu corazón aún arde por la verdad. Y hay una diferencia entre la paz y la comodidad. No toda ausencia de conflicto es paz. A veces es solo adaptación. Es quedarse donde se está seguro, donde se te conoce, donde no se te desafía a obedecer algo que hiere tu ego. Y al igual que el joven rico, miras a Jesús con admiración, pero te vas triste, porque no quieres soltar lo que te ata. Él quiso seguirlo, pero no quiso soltarlo. Le pides a Dios que hable, pero te has tapado los oídos con tus propios deseos. Clamas por una respuesta, pero ya has definido lo que quieres oír. Y eso no es oración, es una sutil manipulación espiritual. Es querer que Dios simplemente bendiga aquello que no quieres soltar. Pero su silencio es prueba de su amor, porque no competirá con tus apegos. Permanecerá en silencio hasta que tengas el valor de escuchar lo que ya sabes. Detente y recuerda, ¿cuándo fue la última vez que tuviste claridad? ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Qué entró en tu corazón que ahogó esa convicción que una vez fue tan viva? A veces, el silencio de Dios es una respuesta más fuerte que cualquier palabra audible. Él te está redirigiendo,
no porque te haya rechazado, sino porque te ama demasiado como para dejarte donde la gracia ya no existe. Y en este silencio, Él está preparando el sonido de la verdadera paz, la que solo llega después de la obediencia, cuando la oración se convierte en una muleta para evitar la acción. Hay momentos en que la oración ya no es una búsqueda, es un escape. Oras y eso es bueno, ayunas y eso es sagrado, pero en el fondo sabes que lo que te mantiene estancado no es la fe, sino el miedo. Miedo a enfrentar lo que ya está claro, miedo a enfrentar lo que ya se ha mostrado, miedo a soltar lo que duele, pero que aún te da una falsa sensación de control. Y en ese lugar silencioso del alma, la oración deja de ser comunión y se convierte en una muleta, una excusa espiritual para no actuar. ¿Cuántas veces has dicho, estoy esperando en Dios? ¿Y cuántas de esas veces sabías que esperar era en realidad un escondite? Un escondite ante la decisión difícil, un escondite ante la verdad que te inquieta, un escondite ante el paso que Dios ya te ha pedido que des, pero que aún no tienes el valor de dar. Esperar se ha convertido en una excusa y te has convencido de que no moverte es espiritual, cuando en realidad es emocional. El corazón sabe cuándo está desobedeciendo, pero revestido de reverencia. Sabe cuándo está posponiendo lo que ya se ha revelado. Sabe cuándo la oración se ha convertido en un disfraz. Dios ya ha hablado, ya se ha mostrado, ya ha cerrado puertas, quitado la paz e infundido incomodidad. Y, sin embargo, oras esperando una nueva dirección, cuando en realidad simplemente no has aceptado la que llegó. Estás esperando una respuesta que ya llegó, pero no era la que querías. Esta frase puede doler, pero sana, porque nos libera de la ilusión de que orar siempre pospone el dolor de la obediencia. A veces Dios responde con un ve y quieres que diga quédate. A veces dice fin y quieres oír insiste un poco más, pero Dios no adapta sus respuestas a nuestras necesidades. Él dice lo que sana, no lo que consuela al ego. ¿Recuerdan a Moisés ante el mar? Oró, clamó, y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Que el pueblo marche. En otras palabras, ya he dicho suficiente. Ahora es tiempo de obedecer, de levantarse, de ir, porque hay un tiempo para orar y hay un tiempo para actuar según la oración. La fe no es solo una rodilla doblada, es un pie en movimiento. Observa las decisiones que no has tomado. Reflexiona sobre los no que aún no has dicho, las clausuras que has evitado, los caminos que sigues intentando reabrir. ¿A qué te aferras que ya deberías haber soltado? ¿A qué llamas dirección, pero que en lenguaje sagrado son solo vacilación? Porque la oración te conecta con Dios, pero la obediencia te pone en el camino que Él ha preparado. Y ese camino comienza cuando dejas de huir de la respuesta que no querías, pero necesitabas escuchar. Un patrón de sufrimiento repetido al que llamas fidelidad. Sigues ahí, siempre ahí, cargando con el peso que no has compartido, soportando el dolor recurrente, manteniendo viva una esperanza que solo tú sostienes, y lo llamas fidelidad, lo llamas prueba de amor, lo llamas compromiso espiritual, pero lo que no ves o no quieres ver es que esta repetición del sufrimiento puede no tener propósito, puede ser un encarcelamiento. Hay una delgada línea entre ser fiel y estar emocionalmente aprisionado por un ciclo disfrazado de misión. Cuando el corazón insiste en salvar lo que Dios ya ha pedido liberar, el sufrimiento se convierte en una adicción espiritual. Y eso duele, porque cada vez que intentas levantar a alguien que no quiere ser levantado, te hundes con él. Cada vez que intentas reavivar una llama en un lugar que Dios ya ha extinguido, el humo te ciega. Crees que eres como Cristo, que amas como Él amó,
que sufres como Él sufrió, pero Jesús también supo retirarse, supo callar, supo soltar, y tú, que tienes un corazón generoso, que lloras en silencio, que rezas más por los demás que por ti mismo, necesitas recordar que no fuiste llamado a destruirte, intentando salvar a quienes no quieren ser salvados. Sansón fue advertido. Las señales estaban ahí, pero persistió en Dalila, aún sabiendo que representaba la destrucción. Aún viendo el peligro, permaneció, porque el deseo era mayor que el discernimiento. Y así es contigo. Sigues invirtiendo donde todo te agota, sigues orando donde todo te desgasta, sigues diciendo que todo está bien mientras tu alma clama por ayuda. Y eso no es fidelidad, es agotamiento espiritual. No todo sufrimiento tiene gloria. Algunos traen una advertencia de que estás en el lugar equivocado, con la gente equivocada, cumpliendo una misión que Dios no te encomendó, sino que asumiste por culpa, miedo y apego. Y este dolor no te transforma, te consume, te seca, te silencia, te hace dudar de tu propia fe, porque no es el dolor de la cruz, es el dolor de la perseverancia. Hay momentos en que Dios te llama, no porque hayas fallado, sino porque ya cumpliste con tu deber, o porque nunca debiste haber entrado, y si sigues sufriendo de la misma manera, por las mismas razones, con los mismos resultados, quizás no sea una prueba, quizás sea un ciclo, y un ciclo solo se rompe con la obediencia, no con más esfuerzo, no con más fe, con obediencia. Obediencia a un Dios que ya te ha dicho, ya no necesitas sacrificarte por esto, porque la fidelidad que hiere el alma no viene de Dios, viene de la culpa. Y Dios no culpa, sino que libera. La falsa paz que en realidad es miedo a lo nuevo. Dices que estás en paz, que ya no sientes ese conflicto, que ahora todo está en calma. Pero por dentro, todo está paralizado. Nada florece, nada late, nada se mueve. Y esta paz que sientes puede que no sea la paz de Dios, puede que solo sea un entumecimiento emocional, un silencio interior nacido del miedo, miedo a empezar de nuevo, miedo a enfrentar algo nuevo, miedo a abandonar el lugar que te ha acostumbrado al dolor disfrazado de estabilidad. Es sutil, es profunda y es peligrosa, porque empiezas a confundir la ausencia de lucha con la presencia de Dios. Empiezas a creer que estás en paz, cuando en realidad solo estás resignado. Tu alma está entumecida, tu fe está latente, y llamas madurez espiritual a lo que es mera supervivencia emocional. Pero la verdadera paz no paraliza, la paz que viene de arriba impulsa, conmueve, libera, da ligereza, da claridad, trae presencia, y la presencia de Dios nunca entumece, despierta. Abraham salió de Ur sin saber a dónde iba, pero lo hizo. Fue porque sintió una fe que lo movía, una dirección que no era lógica, pero sí real. ¿Y tú? Has llamado paz a lo que en el fondo es miedo a perder el control, miedo a volver a equivocarte, miedo a volver a sufrir. Y por eso prefieres quedarte donde estás, aunque ya no crezca nada allí, aunque tu alma ya haya palidecido en ese lugar. El pueblo de Israel experimentó esto. Dios los sacó de Egipto, les mostró la tierra prometida, pero aún así se sentían más seguros en el desierto. ¿Por qué? Porque lo nuevo es aterrador, la libertad exige responsabilidad, la promesa exige movimiento, y el desierto, aunque árido, era familiar, era predecible, y el alma cansada a menudo prefiere lo familiar que duele a lo desconocido que libera. Así que pregúntate, ¿esta paz me acerca a Dios o me paraliza ante lo que me ha prometido? ¿Es esta sensación de tranquilidad un fruto del Espíritu o un escudo contra el miedo? Porque la paz de Dios vivifica, renueva la fe, conmueve el corazón
inspira nuevos pasos. Si tu paz te ha paralizado, quizás no sea paz, quizás sea miedo disfrazado. Y lo que Dios quiere darte no es consuelo emocional, es guía viva. Él no quiere que simplemente aceptes lo seguro, quiere que obedezcas lo correcto. Y lo correcto a menudo te aleja del lugar que una vez asentó tu alma, pero secó tu espíritu. Porque la paz que paraliza no viene de Dios, viene de un alma que ha renunciado a soñar. Y Dios te dice, no te conformes con este desierto. Hay una tierra prometida esperando tu sí, cuando insistes donde Dios ya ha terminado. Algunas puertas se cierran ruidosamente, otras en silencio. Pero hay otras que Dios cierra y sigues intentando forzarlas con oraciones, con esfuerzo, con promesas de que esta vez saldrá bien. Y no es así, porque el tiempo para ese lugar, esa misión, esa persona ya terminó. Pero el alma que se resiste aún quiere reabrir lo que el cielo ya selló. Crees que estás siendo probado, crees que Dios está probando tu fe, pero en realidad solo estás luchando contra el final de una temporada, intentando mantener viva una llama que Dios mismo extinguió. Y este esfuerzo es agotador, enferma el cuerpo, la mente, el espíritu, porque mantener vivo lo que Dios ya ha terminado requiere un esfuerzo sobrehumano. Y cuando te detienes, aunque sea un instante, todo se derrumba. Porque no fue sostenido por la gracia, fue sostenido por tu insistencia. Dios nunca te pidió que mantuvieras algo de lo que Él mismo retiró su mano. Nunca te ordenó que ocuparas un trono vacío. Saúl lo hizo, fue ungido, rechazado, y aún así insistió en permanecer en el trono. Insistió en un lugar donde su presencia ya no existía. Y cuanto más insistía, más se perdía, más se consumía, hasta que terminó en la destrucción. Quizás estés experimentando algo similar. Mantener un puesto, una relación, una misión, que ya no tiene vida, solo apariencia, solo peso, y en el fondo lo sabes. Porque el agotamiento que sientes no es resultado de una batalla espiritual, es el resultado de un camino que ha terminado. Cuando Dios interviene, el cansancio existe, pero da fruto. Cuando Dios se va, el cansancio solo consume, pero no transforma. Y aquí hay una verdad liberadora. Dios no necesita tu terquedad, Él quiere tu entrega. No le impresiona cuánto aguantes, se mueve cuando obedeces, porque hay más honor en irse en el momento oportuno que en quedarse hasta desplomarse. Hay más fe en dejar ir lo que Dios pidió que en continuar hasta que todo arda por dentro. Dios no quiere verte desvanecer, no quiere que tu vida sea un campo de batalla, nunca te pidió que lucharas, quiere tu descanso, tu ligereza, su presencia que despierta, porque lo que Él tiene para ti no está donde insistes, está donde confías lo suficiente como para soltar. Y solo quienes sueltan ven nacer lo nuevo, porque mientras te aferras a lo que ya terminó, tus manos no pueden recibir lo que Dios ha preparado para comenzar de nuevo. La fatiga espiritual que revela que estás en el lugar equivocado. ¿Alguna vez has intentado orar y no te salen las palabras? ¿Alguna vez has abierto la Biblia y parece estar en silencio? ¿Alguna vez has intentado servir y todo tu interior clama por descanso? Este no es un cansancio común, es un cansancio espiritual y conlleva un grito silencioso que pocos tienen el valor de escuchar. Este viaje ha terminado. Hay una diferencia entre estar cansado de luchar las batallas correctas y estar exhausto de insistir donde Dios ya no te quiere. El primer tipo de cansancio se recompensa con renovación. El segundo, solo con vacío, y lo sientes en cuerpo, alma y espíritu. Porque incluso intentando mantener tu rutina de fe, tu devoción, tu amor por Dios, algo dentro de ti
ya no responde como antes. Y ahí es donde muchos se confunden. Creen que este desánimo es un ataque espiritual, que es el enemigo intentando robarles la fuerza. Pero no todo el agotamiento proviene del infierno. Algunos provienen de desviarse del propósito, de permanecer en lugares que antes eran fértiles y ahora son tierra firme, de insistir en dar fruto donde la raíz ya se ha podrido. Y esto no es debilidad, es alerta. Elías sintió este peso. Un profeta apasionado, un hombre de palabra, pero en un momento dado se sintió tan exhausto que huyó, se fue al desierto, pidió morir, porque aunque servía a Dios, su corazón ya no soportaba el lugar donde estaba. Y Dios, en su compasión, no lo reprendió, no lo llamó ingrato, simplemente lo sacó, lo alimentó, lo reubicó, lo envió de nuevo, porque incluso los más fieles pueden perder el rumbo cuando el peso se vuelve mayor que su dirección. Así que pregúntate honestamente, ¿este lugar aún nutre tu fe o simplemente te quita energía? ¿Esta rutina, este llamado, esta entrega, aún tienen vida o son solo una repetición vacía de algo que ya pasó? Porque Dios no te llamó a arrastrarte cada día. Te llamó a caminar con propósito, con presencia, con paz. A veces el alma clama en silencio, ya no quiere lo mismo, ya no soporta la carga de aparentar fidelidad cuando todo ya está desconectado. Y si escuchas este clamor, no con culpa, sino con discernimiento, te darás cuenta de que no es una desviación, es una invitación a escapar del cansancio y volver al centro de la voluntad de Dios, una invitación a redescubrirte, una invitación a comenzar de nuevo, porque la presencia de Dios no nos agota, nos renueva, y si no hay renovación, quizás sea hora de partir, no por rebeldía, sino por obediencia al descanso que el Padre quiere darte. Cuando Dios llama a un nuevo comienzo, has llegado hasta aquí y quizás te has dado cuenta de que no estás cansado por falta de fe, sino por una persistencia excesiva. No estás perdido porque te hayas alejado de Dios, sino porque te esforzaste demasiado por quedarte donde Él ya no te quería. Y ahora, con el corazón abierto, el alma en silencio y los ojos abiertos, algo en tu interior empieza a aceptar. Este no es el fin de la fe, es el fin de un ciclo. Lo intentaste como pocos lo harían. Cargaste, oraste, resististe, creíste, y Dios vio cada gesto, cada lágrima contenida, cada oración ofrecida con voz temblorosa. Cada noche decías amén sin saber si te escuchaban. Y así fue, Dios te escuchó, simplemente no respondió como esperabas, porque no quería retenerte donde estabas, quería llevarte a donde necesitabas estar. No es un castigo, es una redirección, no es un rechazo, es una preparación. Dios te permite sentir este vacío no porque te haya abandonado, sino porque te está vaciando de lo que ya no te sirve, para llenarte de un nuevo propósito. Está cerrando puertas, alejando personas, sacándote de lugares que alguna vez fueron importantes, pero no eternos. Porque quienes viven guiados por el Espíritu necesitan aprender que no toda permanencia es fidelidad. A veces es miedo disfrazado de fe. Ya no necesitas insistir. Dios te ha dado permiso para dejar de salvar a todos. Te ha dado la autoridad para cerrar ciclos que solo permanecen abiertos por miedo a decepcionarte. Y hoy quizás sea la confirmación que tu corazón ha estado esperando. Dios te dice, no te equivocaste al amar, pero ahora te pido, ámate lo suficiente como para obedecerme. Aquí no hay condenación, solo liberación, solo consuelo, solo dirección, porque el cielo está haciendo espacio para lo nuevo, y este nuevo comienza cuando dejas ir lo que te consume y abrazas lo que te renueva, sin prisa, sin culpa,
sino con la firmeza de quien entiende que la obediencia también es descanso. Dios no se queda callado. Te llama, no para demostrarte que puedes con ello, sino para demostrarte que cuando te dejas llevar, Él te sostiene. Cuando te detienes, Él empieza. Y cuando obedeces, incluso lo que parecía el final, se convierte en un nuevo comienzo. Porque con Dios, el final de un camino siempre es el comienzo de una nueva dirección. Y esa dirección te espera. Si este mensaje te llegó, no dejes que se pierda en el bullicio del día. Escúchalo de nuevo, ora con Él, escribe lo que Dios te mostró, porque cuando el cielo susurra, el alma necesita estar atenta. Comparte esto con alguien que esté cansado pero aún no entienda por qué. Alguien que necesite escuchar que no es falta de fe, sino hora de obedecer. Esta podría ser la respuesta que alguien lleva tiempo pidiendo en silencio. Y si esta palabra te alivió, suscríbete al canal. Aquí, cada video es una invitación al discernimiento, al descanso y a la sanación. Porque no estás solo en este camino. Dios te guía. Y estamos aquí para recordártelo. Hasta el próximo video. Y que la paz que te conmueva sea más grande que el miedo que te paralice.